Recordemos que para tener un buen crecimiento espiritual también debemos tener una buena biblioteca espiritual. La lectura alimenta el alma y el espíritu y también pues lógicamente el cuerpo porque alimenta la mente. Aquí les voy a mostrar algunos libros con los cuales uno puede alimentarse en esos buenos textos porque listo, queda la oración, pero también es importantísimo el estudio. Está las confesiones de San Agustín, un buen texto donde San Agustín nos narra cómo fue su lucha en el crecimiento espiritual. Del padre Santiago Martín, ¿para qué sirve la fe? El padre español nos lleva a profundizar el verdadero significado de la fe. También podemos hablar un poco de Platón. Platón fue uno de los favoritos de Santo Tomás de Aquino. Platón para soñadores, es hablar un poco de esa filosofía de Platón y cómo toca la parte espiritual en este momento. Hay un libro muy interesante que es de Sofía Cavalletti, ¿sí? El potencial religioso del niño. Es un trabajo muy agradable, bastante antiguo en el texto, pero muy en la actualidad de cómo formar a los niños en las cosas de Dios. Y esta escritora Sofía sobresale porque viene de la escuela pedagógica de Montessori, entonces es un libro recomendable. Está el de virtudes, valores y sentimientos, cómo manejar el tema de los valores espirituales en cada uno de nosotros. Pero paralelo a eso, también podemos encontrar otros libros que nos fortalecen, ya por el conocimiento que uno quiera tener, ¿no? Estoy leyendo este libro, Hablar al aire, una historia de la idea de la comunicación. Es un poco el tema del periodismo, de cómo la comunicación, los medios de comunicación nos fortalecen o también nos pueden destruir, ¿no? Hablar al aire, una historia de la idea de la comunicación, ese estudio profundo de saber comunicarse con el otro y con los otros. De Santa Teresa de Jesús, Las Moradas. Es un libro interesantísimo, el cual hay que analizar muy bien y hay que tener su correspondiente guía espiritual para que ustedes puedan analizar con profundidad las moradas. Es un crecimiento, son unas casas por las cuales, entre comillas, casas, caminos, por las cuales Santa Teresa de Jesús va caminando y va observando. Entonces, los invito a buscar las moradas. Está el de información y comunicación, que ya les decía, estudiar también un poco qué es periodismo, qué es comunicación, cómo comunicarnos con los demás. El texto del Papa Francisco, la Iglesia de la Misericordia, la Iglesia de la Misericordia, qué rico leer a nuestro Papa Francisco y cómo nos enseña esa misericordia que debemos tener, ese trabajo cristiano que debemos tener en nuestra formación. Otro libro de Rodrigo Álvarez, periodista, La vida de María. Es la visión de un periodista alejado de las cosas de Dios, se podría decir medio ateo, pero lo interesante de él es que habla de María, de cómo va transformando su vida cuando él visita los lugares donde estuvo la Santísima Virgen María. La vida de María nos lleva a esa profundidad, a esa investigación científica de la misión tan bella que siempre ha tenido la Santísima Virgen María. Del padre Enzo Bianchi, Jesús y las mujeres. Este libro es hermosísimo, habla de la historia de las mujeres en la Biblia, porque recordemos que el machismo no viene de la religión, el machismo viene de una cultura judaica, pero la Santísima Virgen María luchó y salió adelante sobre ese tema. Y aquí el padre Enzo Bianchi habla de cómo Jesús trató con respeto, con amor y le dio el valor que se merecen las mujeres. Jesús y las mujeres. Leer crónicas. Estos son crónicas. Como les digo, también hay que leer otras cosas espirituales que nos pueden ir fortaleciendo. Y la espiritualidad también está en leer, en aprender a observar buenos contenidos de la cotidianidad, de cómo va el mundo. Entonces eso es muy bonito, aprender a todos estos
elementos, crecer espiritualmente. Y por último, un estudio de profundidad de la Universidad Javeriana, didácticas de la filosofía para una pedagogía del concepto, la pedagogía de la cristiandad. Es un libro donde nos enseña todo lo que es la pedagogía, enseñar, aprender y hablar de muchas filosofías para conocer un poco más las cosas del Señor. Son varios textos, como ustedes lo pueden observar aquí, son varios textos que deberíamos siempre tener, alimentar con una buena lectura nuestra alma. A eso los invito, a tener una correcta biblioteca espiritual.